Esto sucedió hace algunos años. Puede que hayan oído rumores y están en el campus. Algunos incluso circularon online. Nadie sabía lo que realmente pasó. Porque yo soy el único que lo sabe y me mantuve en silencio. Por multitud de razones. Ninguna de ellas importa ahora. Aquí está lo que realmente pasó. Todos los días comenzaban en la sala de reuniones, una paleta de tonos pastel envejecidos y una rigidez de gris hospitalario de pared a pared. En el centro de nuestra pequeña habitación, una mesa ovalada dominaba el espacio, con cada asiento ocupado por una enfermera cansada. De una de las ventanas, una barra de luz matutina a menudo se colaba obstinadamente por las persianas. Era en esta lúgubre habitación donde discutíamos cosas como el número de nuestros pacientes actuales y si subir o bajar sus medicamentos. En un ambiente de trabajo propenso a cambiar cada día, estas reuniones eran vitales para mantener el pulso de la instalación. Mientras sorbía mi café matutino y deslizaba el amargo calor por mi garganta, no pude evitar observar el rostro más nuevo de nuestro personal, un joven con un corte de pelo afilado y corto y una cara pétrea y sin sonrisas. Alec Barnes. Una plaga. Durante la totalidad de nuestras reuniones, nunca podía quedarse callado, sentarse y escuchar mientras resolvíamos los conflictos diarios. No, tenía que intervenir en cada momento que podía, deteniendo todo para interponer. ¿Tengo que discrepar? Bueno, de donde yo vengo, hacíamos esto. Si me permite interrumpir. Una plaga, de hecho. Cada clínica tenía al menos uno de su tipo, recién salido de la universidad, ansioso por salir y conocer la unidad que pronto dirigirían. Nos referíamos cariñosamente a ellos como Weisenheimers, aquellos que no pueden equivocarse. Virtuosos instantáneos del campo. Estas personas eran bastante fáciles de detectar, posturas tensas con autoconvicción, asintiendo con impaciencia mientras les hablas, como si ya supieran lo que vas a decir y que simplemente te mueves demasiado lento para su paciencia. Y tú, solo tú, eres el que hace las cosas mal. Todavía recuerdo a uno en particular, un joven sabelotodo que se había vuelto una molestia durante nuestros laboratorios y prácticas clínicas, parloteando sobre cómo habíamos estado haciendo todo incorrectamente y no según el libro. Es decir, hasta que un día vi la bolsa de dopamina que había asegurado para un paciente vaciándose en sus sábanas. Las sábanas. Nunca tan rápido había visto la cara de alguien sonrojarse tanto. ¿Y qué pasa con toda esa importancia personal después de momentos como este? Son arrojadas, dejadas al desprecio de aquellos a quienes habían reprendido de manera odiosa. Y pueden apostar lo que quieran, Alec Barnes recibirá lo suyo eventualmente. La realidad tiene una forma de comprimir nuestros egos. Después de que la reunión terminó y la enfermera a cargo asignó nuestras cargas de pacientes para los días, me dispuse a completar mis tareas diarias. Dentro de los confines de nuestra unidad de 25 camas, nuestros pacientes consistían principalmente en aquellos que se recuperaban de lesiones, ya fueran accidentales o infligidas a propósito. Los intentos de suicidio eran una convicción frecuente aquí, y la mayoría de los pacientes eran más un peligro para sí mismos que para otros. Dicho esto, siempre hubo aquellos de quienes tuvimos que desconfiar. En mis años como enfermera psiquiátrica, me han pateado, arañado, mordido, golpeado y, durante la mayor parte de un día, amenazado verbalmente. Aún así, nunca dejé que eso me desanimara, sin importar cuánta saliva o maldiciones me escupieran. Contrariamente a como las redes sociales o los horrores cinematográficos puedan retratarlos, los hospitales psiquiátricos no son lugares retorcidos llenos de locos. Son lugares de curación, de alivio. Un refugio para aquellos físicamente vivos, pero internamente atormentados. Sí, algunos pateaban y gritaban por los pasillos hasta que se les partía la garganta, pero una buena parte guardaba un dolor mucho más silencioso e invisible. Por eso estaba allí, para ayudar a aliviar los fríos terrores de sus futuros. Y para el caso de nuestra más reciente llegada, Roland Boulle se convertiría en mi próximo gran proyecto. Llovía la noche que lo trajeron. Lo vi pasar en una camilla, su cara fría, mojada y goteando. Sus ojos parpadearon con conciencia transitoria, quizás apenas captando las formas y sonidos a su alrededor. Por un momento,
Incluso mantuvimos la mirada mientras lo llevaban rápidamente a la unidad de cuidados intensivos. 10 clips, 8 canicas y 5 clavos para paneles de yeso. Estos fueron los objetos extraídos del estómago del señor Bouye. Se le diagnosticó pica, un trastorno poco común en el que se tiene la necesidad de ingerir objetos no comestibles, aunque uno tan grave era especialmente raro. Además de ese hecho, también se le había diagnosticado trastorno depresivo, ansiedad severa y estrés postraumático. A pesar de mi historial en el campo psiquiátrico, no pude evitar sentirme lamentablemente mal preparado para él. Ojalá hubiera tenido la más mínima pista. Me detuve en la puerta del señor Bouye, revisé mis notas una vez más y entré con cuidado. La habitación recordaba a un dormitorio universitario con una sola ventana que ofrecía una vista brillante del estacionamiento. El señor Bouye estaba despierto y actualmente encorvado sobre su mesa, con una maraña de cabello largo y fibroso cubriéndole el rostro. Tenía las piernas cruzadas por los tobillos, ambos cordones desatados. Parecía estar escribiendo vigorosamente en un crucigrama con uno de nuestros bolígrafos de goma. Llamé suavemente a la puerta, lo que lo impulsó a girarse hacia mí. «Buenos días, señor Bouye», sonreí mientras me presentaba. «¿Cómo se encuentra hoy?». De entre la maraña de cabello, un rostro delgado me miró fijamente, con una expresión que solo describiría como una vaciedad de labios apretados. Ojos lo más abiertos posible, pero no del todo enfocados. Parecía estar un poco más allá de los 40. Por la barbilla y las mejillas, tenía una dispersión de cicatrices grabadas en sus facciones. Posible autolesión, pensé. Continué el saludo. «Mi nombre es Jason. Soy uno de los enfermeros registrados aquí para asegurarme de que todo esté bien y de que su estancia con nosotros sea agradable. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?». Sus ojos contenían agua cansada entre ellos, inspeccionándome de arriba abajo, tratando de interpretarme como yo a él. Luego, su boca se estiró en una pequeña sonrisa, lo que arrugó las marcas de arañazos. «¿Tienes dedos de pianista?». «¿Perdón?», pregunté, sorprendido por su declaración. Levantó las manos y flexionó los dedos. «Dedos de pianista. Papá también los tenía. Solía tocar todo el tiempo en su oficina, principalmente las gimnopédies y un poco de Chopin». «¿Tocas algo?». A pesar de su apariencia ruda, su voz transmitía una genuina picardía. «En absoluto», me reí. Mi madre hizo que una de sus amigas me diera lecciones cuando era más joven, pero desafortunadamente ninguna de ellas me quedó. Sí, la señora Brown era una ávida maestra de las artes, pero ahora solo podía recordar el hedor a caldo de huesos que impregnaba su aliento. De todos modos, fue un placer conocerlo oficialmente. Por favor, no dude en hacerme saber si necesita algo. Haremos todo lo posible para ayudar. Por supuesto, respondió, frotándose un dedo por la barbilla llena de cicatrices. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta del verdadero alcance de la necesidad de supervisión del señor Bouye. Del televisor de la sala, había arrancado el botón de encendido, así como los 2 botones de volumen del mando a distancia, y se había tragado sus pequeños cuerpos de plástico. De su baño, había desenroscado la tapa de uno de los dispensadores de jabón y se la había tragado. Y antes de que pudiéramos darnos cuenta, ya se había tragado el bolígrafo flexible que le habíamos dado para sus crucigramas. Mientras se hacían los arreglos para extraerlos, reflexionamos sobre diferentes opciones de tratamiento para su condición. En la mayoría de los casos, la pica es causada por una deficiencia de hierro en el cuerpo, lo que lo lleva a desear algo para reponer los minerales faltantes. Por lo tanto, le prescribimos un suplemento de hierro. Después de unas semanas de la dosis, 2 tabletas al día y una dieta rica en hierro, su anhelo por los artículos no alimenticios había disminuido considerablemente. Estaba eufórico con el progreso, completamente convencido de que en poco tiempo, sus síntomas podrían desaparecer por completo. Desafortunadamente, pronto descubriría que solo estábamos rascando la superficie de Roland Bouye. Por mucho que los suplementos lo habían ayudado, pronto descubriríamos que su pulsera de hospital había desaparecido, no tan misteriosamente. Descubrí que había dejado de tomar las tabletas por completo,
escondiéndolas debajo de la lengua solo para escupirlas más tarde. Además, había dejado de comer por completo cualquier cosa que le proporcionáramos. A la tarde siguiente, pasé por su habitación para volver a verlo. Roland estaba de nuevo sentado en su escritorio de escritura, con la espalda rígidamente recta y el cuello inclinado hacia la ventana. Una bandeja de comida reposaba en la cama a su lado, fría y sin tocar. La recogí para él. Realmente debería comer algo, señor Boulle. De lo contrario, tendremos que ponerle una sonda de alimentación. La comida es mucho mejor, créame. No me hizo caso, simplemente mantuvo esa mirada hacia la mancha gris de asfalto exterior. Protestas como esta no eran inusuales, especialmente para pacientes que lidiaban con ansiedad y depresión severa. Mientras me daba la vuelta para informar sobre su estado, una voz delgada y marchita salió de él. Se acerca. Sus labios temblaban. ¿Qué quiere decir?, pregunté, tratando de analizar lo que acababa de decir. ¿Qué se acerca? Pero fue inútil, había vuelto al silencio, manteniendo la mirada vidriosa hacia la ventana. Evidentemente, nuestra conversación había terminado. Esa misma tarde, un grito resonó por los pasillos. Venía de la habitación del señor Boulle. Fui el primero en llegar, irrumpiendo rápidamente por la puerta y presenciando cómo se debatía entre sus sábanas. Sus manos arañaban y agarraban el aire mientras sus gruesos talones pataleaban impotentemente. Evaluando la situación, intenté calmarlo primero, para tranquilizar sus nervios detrás de los gritos frenéticos. No respondía, con los labios retraídos de las encías y los ojos retorciéndose salvajemente en sus cuencas. Entonces, en un movimiento rápido, sus manos agitadas convergieron y se cerraron alrededor de su garganta, ejerciendo una presión mortal. Me moví para apartar sus manos, tratando de romper cuidadosamente el agarre que tenía sobre sí mismo. Incluso con su garganta siendo apretada por su propio agarre, un grito ahogado aún se abría paso. Cuando su agarre comenzó a aflojarse, el aullido se detuvo repentinamente y fue reemplazado por un sonido de Urkurk. La señal reveladora de alguien a punto de vomitar. No queriendo que vomitara boca arriba, me moví para empujar su cuerpo de lado, todo el tiempo mirando ansiosamente hacia la puerta para ver si había llegado más ayuda. Pero cuando volví a mirarlo, todo se detuvo. Mi corazón se aceleró a una velocidad terrible. Intenté respirar, pero no pude. Hay algo tan oscuro y diferente cuando te golpea un choque inefable, como si cada nervio de tu cuerpo, cada entrada sensorial al mundo exterior, hubiera sido repentinamente cortada. Tu voz es demasiado frágil para hablar. Tus ojos tienen demasiado miedo para cerrarse. Cosas, quizás semblanzas de pensamientos, golpean desesperadamente hacia tu cerebro, solo para ahogarse antes de llegar a su superficie. Había sucedido tan rápido que apenas pude procesar el contorno fantasmal del rostro de Roland, o el bulto repentinamente deforme en su garganta. Dedos largos y húmedos brillaban entre sus dientes, extendiéndose desde las profundidades oscuras y rosadas. Estaban magullados con colores negruzcos y morados. Hilos de saliva brillante se estiraban y rompían entre sus articulaciones retorcidas. Un olor acre y bacteriano apestaba de sus puntas gangrenadas. Los ojos de Roland se volvieron hacia arriba mientras su cuerpo se convulsionaba y dejaba escapar un gorgoteo lastimoso. Los dedos se doblaron hacia adelante, curvándose sobre su cara como una araña sobre su espalda y comenzaron a tirar de sus mandíbulas, tratando de abrirlas más. Sus uñas dentadas y partidas raspaban su barbilla, sus mejillas, su nariz, excavando surcos en su carne. El sonido de pasos entrando en la habitación me trajo de vuelta. Otra enfermera había llegado. Volví a mirar el rostro de Roland, ahora cubierto por una red de ronchas frescas y sangrantes. No había dedos. Ninguno en absoluto. Juntos, la otra enfermera y yo sujetamos a Roland y le inyectamos de forma segura una dosis de B52, 2 miligramos de Ativan y 5 miligramos de Aldol en una aguja, 50 miligramos de Benadryl en la otra. Con el esfuerzo colectivo de 3 medicamentos diferentes corriendo por su sistema, los forcejeos finalmente cesaron. Mucho daño, comentó la otra enfermera,
examinando las marcas en su cara. Deberíamos haberlo sedado mucho antes. Entonces me di cuenta de que la ayuda no era otra que Alec Barnes, el Weisenheimer. Lo que dijo después nunca me llegó, ya me había ido a buscar un ungüento para los cortes de Roland. No dormí bien esa noche, dormitando intermitentemente sin ninguna esperanza de soñar. Al poco tiempo, estaba despierto y de pie sobre el lavabo del baño, con ambas manos apoyadas en la porcelana. En medio de los escombros de mis pensamientos, mi cerebro buscaba respuestas, algo que pudiera explicar lo que había sucedido. Pero las respuestas no llegaban. No había suficiente sustancia, no había suficiente material para aferrarse a ello. Solo podía imaginar esos dedos, sus poros podridos, sus nudillos temblorosos, asomando de la boca de un hombre, tratando de sacar algo aún más grande del tubo de su garganta. La imagen me revolvió las entrañas y me provocó una breve náusea en el estómago. Absurdo, le respondí a los pensamientos repugnantes, ridículo. Repugnante. Contrólate. Dar crédito a tal cosa era inaceptable. Fue un momento estresante, una fabricación de una mente alterada en una situación estresante. Fin del asunto. No se requiere más discusión. Hice gárgaras con enjuague bucal, me golpeé ambas manos en las mejillas y volví a la cama, repitiendo el mismo ritmo decidido. Pero cuando finalmente me quedé dormido, no había protección para mis sueños. Volví a estar allí, de pie en la habitación de Roland mientras su forma borrosa gritaba y se retorcía en las sábanas. Intenté sujetarlo antes de que pudiera hacerse daño, solo para que mis brazos se encogieran solos y me agarraran la garganta en su lugar. Los últimos suspiros se escaparon de mí. En el fondo de mi garganta, algo comienza a moverse, abriéndose camino hacia arriba. Me incliné hacia adelante, abriendo y cerrando los ojos rápidamente, tratando de despertarme. Pero es inútil, solo puedo vomitar desesperadamente mientras mi cabeza cae hacia atrás y la cosa dentro de mi garganta fuerza su llegada. Mis ojos encuentran la pared, justo cuando mi sombra escupe un nuevo ramillete de horrores arácnidos. La próxima vez que vi a Roland en persona fue durante su acceso supervisado al patio exterior. Era para dar a los pacientes un respiro al aire libre fuera de la sala. Macetas colgaban de la valla que encerraba el espacio, junto con una pared pintada con un mural y unas cuantas canastas de baloncesto. El señor Bouye insistió en que yo fuera quien lo supervisara ese día. Los nuevos arañazos grabados en su rostro habían sanado, transformándose en patrones fractales descoloridos. Se sentó en uno de los bancos azules de diamante y respiró hondo. Se acerca la lluvia, se puede oler. Ojalá no antes de que llegue a casa, suspiré, percibiendo yo mismo el olor, la frescura justo antes de una tormenta. Tarareó pasivamente, y después de una breve pausa entre nosotros, lanzó la pregunta repentina, ¿lo viste, verdad? La pregunta me recorrió la columna vertebral y, aunque solo por un momento, se reflejó en mi rostro. Él se dio cuenta de esto, y la vivacidad de su voz subió una octava, ¿sí lo viste, verdad? ¿A qué se refiere?, pregunté, echando los hombros hacia atrás. Se apoyó en el respaldo termoplástico del banco. Tienes miedo de admitirlo. Lo entiendo, de verdad. Pero ninguno de los dos puede tener tanta suerte de negarlo. Mis ojos vagaron por el patio, buscando con bastante autoconciencia a alguien más. Estábamos solos. Tendrá que ser más específico para mí, no le sigo del todo. Sus ojos cansados y acuosos se fijaron en mí. Tuve que esperar a que los vieras antes de poder decir nada, de lo contrario nunca me creerías. Sé que no lo harías. Luego, sus labios partidos se curvaron en una sonrisa, pero si no escuchas ahora, no sabrás lo que viste, y siempre te quedarás con la duda. No respondí, pero quizás fue la expresión absorta de mi rostro lo que le indicó que continuara. Empezó con el hielo, dijo, haciendo una pausa como para reflexionar sobre ese hecho. Me encantaba su textura, la sensación de masticarlo entre los dientes en pequeños trozos crujientes. Era una de las pocas cosas que podía calmar mi ansiedad, y cuando eso no era suficiente, recurrí a masticar trozos de pintura y chupar monedas durante un buen tiempo. Era un niño muy ansioso, ya ves.
Una ráfaga de viento silbó a través de la valla y balanceó las flores colgantes. Su lengua lamió entre sus labios. Crecí en un hogar adinerado con padres adinerados, uno de ellos tan dulce como se pueda ser, mientras que el otro era emocionalmente distante. ¿Puedes adivinar cuál era papá?, preguntó con una sonrisa, el proveedor estereotipado, que consideraba que el apoyo financiero a nuestra familia era suficiente vínculo entre nosotros. Naturalmente, no éramos muy cercanos, y a medida que mis tendencias se intensificaban, él y mamá estaban completamente convencidos de que era simplemente una fase. No me preguntes por qué no lo fue, no podría decírtelo. Todo lo que sabía era que mis antojos por lo indigerible solo empeoraron a medida que crecía. Me mantuve en silencio y escuché, sin atreverme a decir nada más para no desviarlo del tema. Sentí la responsabilidad de comprenderlo. Finalmente se había abierto, ya no desaparecía detrás de esa mirada inexpresiva hacia la ventana. Después de todo, las respuestas se encontraban mejor durante la marea baja. Sorprendentemente, no fui el único con compulsiones en nuestro hogar. Roland se rió entre dientes, papá era un coleccionista. No de monedas o viejos vinilos polvorientos. Se dedicaba a otras cosas. Una cantimplora que alguna vez colgó del hombro de un soldado muerto, una soga gastada usada para romper cuellos en el siglo XIX, incluso un cráneo antiguo con la mitad de su cúpula hendida por algún horrible medio de tortura. Estas eran cosas que le interesaban, para gran consternación de mi madre. Pequeñas piezas de oscuridad que disfrutaba encontrar. Ni siquiera estoy seguro de dónde consiguió su piano antiguo, pero sé que de vez en cuando, oía las mismas dos teclas ser golpeadas en medio de la noche. Así que, un día, mientras él y mamá estaban de viaje de negocios, me colé en su estudio para ver la colección privada yo mismo. Una pieza me llamó la atención, una joya que una vez perteneció a una mujer muerta, de la que se decía que la había maldecido con una muerte temprana. Me sentí atraído por ella, como si un impulso me hubiera obligado a creer que de alguna manera era mía, que me pertenecía. Así que, me la tragué. Una expresión de angustia lo cruzó, estaba asustado esa noche, absolutamente petrificado de que regresara y encontrara el anillo desaparecido de su colección. Luego, la noche siguiente, había pasado a través de mí. Lo saqué de mis desechos, lo limpié intensamente y lo devolví a la colección ileso, sin que mi padre se diera cuenta. Al poco tiempo, lo hice de nuevo, esta vez con el hueso de un gato negro usado en un conjuro de brujería. Empezó a sentirse como un juego, pero pronto se convirtió en un ritual entre nosotros. Él traía algo a casa, yo me lo tragaba, aunque fuera solo un trozo, le quitaba la sangre y las heces mientras lo expulsaba, y lo volvía a colocar allí. Claro, puede que hubiera algo de dolor y una ligera decoloración aquí y allá, pero nunca lo suficiente como para que él se diera cuenta. Se sentía bien, incluso celestial. Papá y yo finalmente encontramos algo en común, a los dos nos gustaban los objetos. Su rostro luego cayó, volviéndose fantasmalmente estoico a medida que su voz perdía su forma. Cuando llegó el momento de que me mudara y siguiera con mi vida, tuve que poner fin a nuestro pequeño juego. Él nunca se enteró de lo que le había estado haciendo a su colección, y yo no lo querría de otra manera. Había logrado, o eso pensé, desengancharme de ellos. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a tener pensamientos extraños sobre todas esas cosas malditas y encantadas, como si se hubieran sentido repentinamente diferentes en mis manos después de que las expulsé. Casi como si la energía que una vez tuvieron ya no estuviera allí, como si se hubiera quedado atrás en algún lugar dentro de mí. Y si toda esa energía, o lo que fuera que tenían, se quedó allí para gestarse y fermentar con los años, hasta que se transformó en algo más. Se frotó una mano pálida sobre el pecho, algo que finalmente quiere salir. Mientras su voz finalmente se desvanecía en el silencio, hablé. ¿Qué quiere decir exactamente con ¿quiere salir? El brillo en sus ojos había regresado. Me gustaría volver adentro ahora, por favor. Esa fue la última y la más larga de las conversaciones que tendríamos juntos, y él había terminado de compartir ese día. Intenté alejar mis pensamientos de esa conversación, era demasiado para digerir.
Durante el resto del día, ya no me sentía yo mismo dentro de la sala, casi como si el peso allí se hubiera vuelto demasiado aplastante, como si algo estuviera a punto de aparecer y todo lo que podía hacer era prepararme para un impacto que no podía ver. Lo que sucedió a continuación ocurrió un domingo por la tarde, 3 días después del silencio inquebrantable de Roland Boulle. Estaba haciendo mis rondas habituales en la sala y me detuve para revisarlo. Llamé 3 veces, abrí su puerta y entré de forma rutinaria. Roland no estaba en su cama ni en su lugar habitual en el escritorio de escritura. La puerta de su baño estaba ligeramente abierta, y se oía el sonido de un grifo abierto desde el interior. «Hola, señor Boulle, solo vengo a ver cómo está». «¿Todo bien?», llamé. No hubo respuesta. «¿Señor Boulle? ¿Está bien?». Aún así, nada, solo el constante goteo del agua. Sin previo aviso, la puerta del baño se abrió de golpe, rebotando en el tope de goma y luego rebotando de nuevo en el cuerpo de Roland Boulle. Había salido torpemente de espaldas, con ambas manos agarradas al cuello. Su cara estaba enrojecida con un color ciruela oscuro. Montones de espuma le caían de la boca, rodando por sus labios, que se habían vuelto azules. Las lágrimas le brotaban de los ojos, que se le salían de las cuencas. Un solo sonido emergió de él, el gorgoteo del aire atrapado en su garganta. Ahogándose, mis pensamientos gritaban, se está ahogando. Lo agarré, dándole la vuelta a su cuerpo mientras mis brazos se cerraban alrededor de su cintura. Nunca en mi vida había realizado la maniobra de Heimlich, pero en ese momento, era hacer o morir. Presioné con fuerza en su abdomen con un empuje rápido y ascendente, prácticamente levantándolo del suelo. Su cuerpo se sacudió, pero no hubo suerte en desalojar lo que sea que estuviera dentro de su garganta. La puerta se abrió, alguien más había oído la conmoción. Miré febrilmente hacia ellos mientras administraba otra ineficaz embestida. La otra persona no era otra que Alec Barnes. Incluso en medio del pánico, despreciaba enormemente su presencia allí. «¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo?», preguntó, lo que solo me enfureció. «Ahogándose», espeté, tirando del señor Boulle hacia atrás una vez más. Sangre caliente corría por mis brazos. Forcé un trago, tratando de humedecer mi boca seca. Pero en ese mismo instante, con ambos brazos pegados a él, había sentido algo peculiar, un cambio repentino en sus entrañas. Un movimiento casi de volteo. Demasiado pronunciado para ignorarlo. El Weisenheimer retrocedió a mi campo de visión periférica. «Déjame hacerlo, yo puedo». «Lo tengo», le siseé, levantando el cuerpo del señor Boulle de nuevo, más fuerte de lo que jamás pensé que podría. Su pecho se agitó mientras más jadeos forzados salían de él. Trozos de su saliva se derramaron sobre mis brazos. Luego se lanzó hacia adelante en mi agarre. Se sintió como si sus entrañas se hubieran descompuesto todas a la vez, como si un recipiente hermético se hubiera abierto de golpe. Su garganta se abrió. Dejó escapar un grito acuoso de dolor y náuseas. En algún lugar cerca de nosotros, Alec hizo un ruido. Algo que sonó como, «Oh Dios, Dios mío». Algo pesado cayó al suelo. Roland Boulle se quedó sin fuerzas en mis brazos. Alec Barnes soltó un grito. Un movimiento frenético se deslizó por la habitación, como el sonido de un pez aleteando en un muelle, seguido de algo que fue arrancado de una pared. Mis ojos se movieron rápidamente, pero la avalancha de todo a la vez había drenado toda la sangre de mi cerebro, borrando sus datos. Revisé a Roland, que se había desplomado como un títere en mis brazos. No respondía, con los ojos mirando fijamente hacia adelante y los labios colgando holgadamente abiertos. Busqué su pulso y no encontré ritmo. Tirándolo al suelo, coloqué ambas manos una encima de la otra y bombeé hasta que las cuerdas de mi muñeca ardieron. Luego le pinché la nariz y le forcé el aire por la tráquea. No funcionaba. Mientras hacía esto, mis ojos recorrieron el suelo, siguiendo la delgada capa de sangre y bilis que se alejaba de nosotros. Primero hacia el baño, y luego hacia el tocador, donde la rejilla de ventilación debajo de él ahora colgaba abierta, el lado derecho de su rejilla completamente fuera de lugar. Alec Barnes estaba congelado en su lugar.
El shock que distorsionaba su rostro era casi demasiado vívido para ser real, e incluso cuando llegó más personal, él seguía allí, paralizado por el miedo. Roland Boulle fue declarado muerto por nuestro médico forense. La causa de la muerte, una ruptura esofágica. Varias perforaciones habían atravesado las paredes de su garganta, junto con una mandíbula dislocada, completamente desencajada de su cráneo. Todavía no estábamos seguros de qué causó la ruptura, ya que no se pudo rastrear nada más que las secuelas de tejido arruinado. Se corrieron rumores entre el personal sobre posibles causas, pero no tenían mucho fundamento. A decir verdad, muchos de nosotros no sabíamos cómo manejar la pérdida de un paciente que no fuera terminal. En cuanto a lo que le sucedió a Alec Barnes, renunció espontáneamente y se fue sin previo aviso. Por mucho que intenté sonsacar la información, me desestimó, sacudiendo la cabeza y repitiendo que no había visto nada, punto final. Pude ver el pánico en sus ojos, contenido por dos delgados sacos que amenazaban con romperse en cualquier momento. Ni una sola partícula de presunción le quedaba. Quizás yo también me he sentido igual, que quizás si vislumbré algo ese día, una forma gris y resbaladiza que se arrastraba por el conducto de aire abierto. Membranosa. Como una babosa. Pero debo apartar esos pensamientos. Clasificarlos correctamente. Diseccionarlos uno por uno. Esa es la única manera de mantenerme entero. Sin embargo, a pesar de todo esto, la extrañeza alrededor de nuestra sala ha seguido circulando. Los pacientes han estado afirmando escuchar algo en las paredes. Incluso algunos de nuestros empleados también lo han reportado, un raspado rápido e insípido proveniente de los conductos, hasta el punto de que creen que hay un animal atrapado allí. Por muchas veces que hemos revisado las rejillas de ventilación, todavía no hay pruebas de tal afirmación. Yo mismo lo he oído de vez en cuando. A veces, incluso terriblemente cerca, justo al otro lado de la cubierta del conducto. Pero no me asomo, ni siquiera me arriesgo a lo que podría ver. La fuente de los ruidos. El nuevo inquilino de la sala.